Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Aitor Echeverría, bienvenido a Exigencias del Guión. Muchas gracias. Paul Sánchez, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y tenemos al otro lado del teléfono a Pep Garrido. Hola, Pep. Buenos días. Que es co-guionista de la película de la que vamos a hablar hoy, dirigida y coescrita con Aitor Echeverría, que es Desmontando un elefante. Y antes de cualquier pregunta, como estamos grabando esto el 5 de diciembre a mediodía, tenemos que empezar dándole la enhorabuena por partida doble a Pep, que acaban de nominarle a 2 Premis Gaudí, ¿correcto? Es correcto, sí, mira, nos han nominado a Mejor Cortometraje, que aquí soy director, o sea que estoy nominado como director y también es una peli de la productora, de Atiende Films, y efectivamente, y a Mejor Dirección Nobel para Mónica Cambra y Ariadna Fortuny, por Un Sol Radiante, que es una película que produjimos desde Atiende Films, o sea que un día de noticias muy felices. Fantástico. El corto se llama Vinguin les Fieres, ¿puede ser? No, Vinguin les Fieres es otro corto de nuestra productora, se llama Dol y Fa Sol. ¿Qué te parece? Estaba ahí mirando de reojo el IMDb y me he tirado un triple y no ha entrado. Sí, pues es Dol y Fa Sol, que es un cortometraje documental que rodamos hace un año y que ganó el premio a Mejor Cortometraje en el Inédit, en el Festival de Documental Musical, y hasta aquí. O sea que muy, muy contentos, y que lo he dirigido con María Besora, que es una amiga cineasta también. Fantástico, pues enhorabuena y mucha suerte para cuando sea la gala de los premios. Muchas gracias. Cuando quieras, Paul. La primera pregunta que tengo es sobre un detalle de guión que me ha parecido muy curioso en una escena muy concreta. Y es una de las escenas de baile de Blanca, que tienen que hacer un ejercicio de ceder, resistir con otros compañeros. Y hay un momento dado en esa escena en la que la música desaparece y empezamos a escuchar los latidos del corazón, la respiración de ellas. Antes de leer el guión que nos han pasado, mi pregunta era si eso estaba en guión. Ahora que lo he leído y sé que está en guión, ¿por qué decidisteis que ese momento era tan importante? ¿Qué queríais transmitir en ese momento? Bueno, en la película se narra la relación que tiene Natalia con su madre, sobre todo, una relación de dependencia, y decidimos mostrar todo lo que le está pasando emocionalmente al personaje a través de la danza, ¿vale? Entonces hay varias secuencias de danza en la película, y ahí que lo queríamos explicar precisamente es que hay cierta, digamos, relajación. Ella en el ejercicio que hace con su compañera se deja ir, hay calidez, hay, bueno, toda esa situación. Entonces queríamos meternos dentro de lo que le estaba sintiendo ella, ¿no? A nivel emocional. Y por eso la cámara se va acercando y oímos el corazón y la respiración es muy importante. Esa era la función de esta secuencia. Las secuencias de danza, digamos, eran muy importantes, forman parte, digamos, del mundo de la protagonista, pero también porque nos ayudaban un montón a explicar cómo de no disponible estaba para su propia vida, digamos, ¿no? Entonces tuvieron un peso muy grande desde el principio de la escritura. Aitor, has comentado un detalle y es el tipo de plano, cómo se va acercando la cámara. ¿En qué medida pensáis en los planos y cómo se va a rodar cuando estáis trabajando el guión, escribiendo? Bueno, yo soy director de fotografía. Yo trabajo como director de fotografía para otros directores, entonces lo visual es muy importante para mí, ¿no? Sí que cuando escribíamos, tratábamos de no fijar muchos planos, porque luego las localizaciones, los actores, todo eso varía, y si te encaprichas con determinadas cosas, luego sufres. Entonces es mejor escribir, yo creo, sin tener esas cosas tan definidas. Pero sí que hay cosas muy concretas que se nos iban ocurriendo, y esta era una de ellas, está acotado en el guión. Yo he hecho muchos trabajos de videodanza, en lo que lo visual es muy importante, me interesa mucho lo macro, ¿no? O sea, acercarme a las cosas. Hice una pieza hace muchos años, se llamaba Prop, que iba sobre eso. Entonces tenía muy claro que eso queríamos explicarlo de esa manera concreta. ¿En qué medida decidís esta escena necesitamos marcar este tipo de cosas, estos planos o estos sonidos, y en qué medida decís, bueno, esta otra, por ejemplo, no nos hace falta marcar el plano y lo encontraremos en el momento? Normalmente el criterio tiene que ver
con la importancia narrativa o emocional de usar una forma cinematográfica o no. Es decir, si aquellos planos que son fundamentales para comprender el punto de vista de la secuencia o las cosas que se muestran o las que quedan fuera de campo, si la elección cinematográfica tiene totalmente que ver con lo que estamos contando, ahí sí que buscamos siempre una manera de hacerlo presente en el guión. Si puede ser con escritura invisible, es decir, que la escritura sugiera a la cámara, pero no necesariamente usando palabras técnicas, pero si no es posible, pues usando una palabra técnica para que quede claro rápidamente. En cambio, en otras ocasiones que, digamos, lo técnico no es tan decisivo a la hora de comprender narrativamente o emocionalmente la secuencia, pues en este caso nos lo ahorramos para no llenar el guión de ruido, digamos, ¿no? Aitor, ¿tú te consideras más director de fotografía que director? Yo me considero cineasta. Uh-huh. Hasta ahora he desempeñado sobre todo el rol de director de fotografía, aunque he dirigido 6 cortometrajes y videoclips y otras piezas. Como director he hecho mi primera película y me ha gustado, me lo he pasado muy bien y me gustaría seguir haciéndolo. Uh-huh. Pero yo me defino como cineasta. De cara a afrontar un trabajo de mucha más envergadura que cortometrajes o piezas musicales, ¿has sentido la necesidad, digamos, de buscar un aliado en la escritura del guión? Yo hace pues prácticamente 12 años, ¿no, Pep? No me acuerdo. Sí, 12 años debe hacer ya, sí. Sí, a través de un amigo común le comenté que estaba buscando un guionista, me habló de Pep, entonces quedamos un día a tomar un café y le expliqué, mira, quiero explicar una historia de estos personajes en 10 secuencias, ¿vale? Con grandes elipsis entre ellas. Y bueno, algo de lo que dije le debió gustar porque aceptó. Y en ese momento era a ciegas porque no tenía productora. Era casi una colaboración desinteresada, ¿no? Sí. Entonces yo, bueno, mira, quería aprovechar este momento para dar las gracias a Pep por ese voto de confianza, que no solo fue esa tarde, sino que me ha acompañado durante 12 años en las diferentes fases de guión, de producción, y estamos hoy aquí hablando de la película, porque, bueno, para mí ha sido un colaborador vital, ¿no? Entonces mi propuesta ese día en el café era hacer el guión. Escribe el guión tú y ya está. Pero me dijo, bueno, en estas circunstancias yo no puedo dedicarle todo el tiempo a escribir el guión, entonces vamos a tener que hacerlo a medias. Yo le dije, pero si yo no sé escribir, yo no soy guionista. Dijo, bueno, pues vas a tener que aprender. Entonces hemos hecho un trabajo, le llamamos de ping-pong, ¿no? Bueno, primero hablar mucho, definir los personajes, el tratamiento. Y como eran 10 secuencias que luego se convirtieron en 20, cada uno tenía una secuencia. Se quedaba una secuencia para escribir, y entonces cuando estaba escrita se la enviaba al otro, el otro rectificaba, la volvía a enviar, hacíamos ping-pong hasta que nos gustaba, digamos, y dábamos por cerrada esa secuencia de esa versión. Entonces, al volver, hemos hecho 9 versiones. Cada vez que abríamos la versión, hacíamos el mismo trabajo. Volvíamos a dividir, a trocear el guión en las secuencias que hubiera y hacíamos el ping-pong. Y así hemos construido el guión. ¿Y por qué esta limitación autoimpuesta de las 10 escenas? O de las 20 escenas en este caso. Mira, yo quería abordar, la peli habla sobre la adicción, tanto a las sustancias, digamos, en este caso al alcohol, como las adicciones emocionales, y en un momento muy concreto de crisis de una familia, ¿no? Entonces yo creía que era bueno para explicar esa sensación de... En las crisis no tienes muy claro dónde vas, no hay como una consecuencia, ¿no?, de las cosas. Entonces, para transmitir esa sensación de cierto caos, de cierta... duda, pensé que era buena idea utilizar las elipsis, ¿no? Entonces empezamos, ya te digo, con 10 secuencias y 4 protagonistas, pero en las versiones posteriores de guión fuimos depurando hasta 21 secuencias o 20 secuencias y 2 protagonistas, ¿vale? Porque no permitía, nos dimos cuenta que no permitía explicar los 4 personajes y que 10 secuencias era muy poco. Pero la idea era esta, era explicar la sensación que vivían los personajes, y luego también era importante para nosotros era importante dejar espacio al espectador para que él mismo construyera lo que ocurre entre una secuencia y otra. La escritura de este guión tuvo mucho que ver con el montaje, porque justamente el hecho de tener esta limitación o condición autoimpuesta de contarla en pocas secuencias y muy elaboradas, digamos, siempre ponía cuestiones de orden,
de qué quedaba entre las secuencias, de qué pasaba si poníamos una antes o una después, de ritmo interno y ritmo entre ellas, ¿no? Y ha sido un trabajo muy bonito que no siempre es evidente en guión. Y yo te diría que aparte que esto de las elipsis que decía Aitor, esta estructura un poquito, yo diría, rígida, justamente tenía que ver con un tipo de rigidez que también contagia a todos los personajes y a la propia terapia, ¿no? Yo creo que hay algo muy bonito ahora en la película, que es que a medida que esta rigidez entra en crisis o que se tiñe de fragilidad, la propia estructura de la peli también en cierta manera se ablanda, ¿no? Y pierde un poquito de rigidez. Y esto es bonito, como la forma de pronto, o la estructura es capaz también de contar lo que está ocurriéndole a los personajes, ¿no? Claro, yo me pregunta sobre la limitación autoimpuesta. También se me ha ocurrido porque has dicho lo de tu experiencia en piezas musicales. Yo no sé si eres músico. No. Yo soy un aficionado a la danza y la arquitectura. También son las dos expresiones artísticas que salen en la película. Sí. Claro, es que lo digo porque desde el punto de vista musical, yo como profesor, por ejemplo, a mis alumnos muchas veces les he dicho, poneos pautas, marcaos un compás de entrada como una forma de limitación que no te va a funcionar como un corsé, sino como un arnés que te sujeta para no caerte o para no o una, no sé, como una línea de vida que hace que no te vayas ni a caer ni a perder, ¿no? Y muchas veces como que los alumnos se resisten, pero hay veces que te marcas un compás muy claro, como por ejemplo decir, solo voy a tener 10 escenas y 4 protagonistas, y de alguna manera te mueves en una zona mucho más segura y... Sí, yo creo que el límite en los tiempos que vivimos está como mal visto, pero yo creo que es muy creativo. O sea, que cuando estás limitado surgen muchas ideas. Y en este caso sí que era autoimpuesto, pero ahora viéndolo en perspectiva tiene sentido, porque yo venía del cortometraje, de hacer piezas de 10 minutos, de hacer cosas concretas, y plantearme una película yo creo que igual me daba cierto miedo, cierto respeto, ¿no? Pero en cambio hacer 10 cortos no. Y claro, yo ahora viéndolo, analizándolo ahora con vosotros, creo que igual tiene que ver esto, tiene que ver mi experiencia como cortometrajista. Porque una de las cosas de las ideas iniciales que luego cayó, las primeras versiones sí que era empezar la película con el cortometraje que hice en el 2009, que se llama Morir cada día, que hablaba de esta familia. Entonces... durante mucho tiempo la película empezaba así y luego retomaba la historia de la familia 2 años después. Entonces esa estructura yo creo que también como que encajaba. Luego en el montaje, si queréis luego hablamos, ha generado más problemas. Yo tengo que decir que yo sí soy músico. No tiene nada que ver, pero es totalmente esto. O sea, yo creo que el cine tiene muchísimo que ver con la música a muchos niveles, y en este caso yo creo que hicimos un trabajo muy musical en el sentido rítmico, especialmente esto que decimos. O sea, que sí, totalmente. Bueno, pero... Sí, yo tengo que decir que yo sí soy músico. O sea que sí, no tiene nada que ver, pero es totalmente esto. O sea, yo creo que el cine tiene muchísimo que ver con la música a muchos niveles, y en este caso yo creo que hicimos un trabajo muy musical en el sentido rítmico, especialmente esto que decimos. O sea que sí, totalmente. Y también hay un elemento muy de guión, pero que viene de la música, que es que en una estructura como esta que estábamos explorando, tiene muchísimo peso qué cosas que aparecen en una secuencia resuenan en otras. Digamos que como hay poco movimiento secuencial, las rimas internas y los leitmotiv de pronto se ponen en primer término. Y esto es precioso, ¿no? Y ha sido muy difícil de escribir y de montar, ahora os lo cuenta Aitor mucho más. Pero no es evidente escribir una película así, porque de pronto, ostras, tienes que contar cosas sin recursos que suelen ser habituales, ¿no? Pero a la vez es una cosa preciosa y tremendamente sensorial y muy plástica en el fondo. Sospecho que en estos tiempos convencer a determinadas personas de estas virtudes es complicado, ¿verdad? Bueno, uno de los retos para mí así fue encontrar productora. La verdad es que durante muchos años ofrecí el proyecto a varias productoras y algunas interesó más, otras menos. Pero hasta que Arcadia, que es la productora que lo hizo, con Andrea Martínez, que es la productora ejecutiva que me ha acompañado en todo el proceso, no dijo que sí, bueno, pues fue una alegría. También tengo que decirte que ahora me alegro de que otra productora no lo hiciera antes, porque he tenido una libertad creativa y una confianza en el proyecto muy grande. Ya.
Antes estabas comentando que tu experiencia como cortometrajista probablemente te había ayudado mucho a arrancar este proyecto. ¿En qué momento tú estás haciendo cortometrajes y te dices, creo que estoy preparado para un largo? El cortometraje lo hicimos en el 2009 y desde o sea, un cortometraje que ganó versión española 2 premios, que viajó por todo el mundo, que a raíz de ahí yo quise seguir explicando la historia de esa familia, ¿no? Y me propuse hacer el largo y hemos tardado hasta el 2024. O sea, todo este tiempo yo he seguido trabajando de director de fotografía, he hecho otras cosas, pero había algo en el proyecto que me seguía... Me pedía seguir luchando por él, ¿no? A pesar de que había momentos que estábamos Pepe y yo solos con el guión y pensando que teníamos una muy buena película entre manos, pero estaba ahí, entre Pepe y yo, ¿no? Entonces, imagínate. Pepe y yo siempre creímos que era un buen guión y que tenía mucho potencial, y de hecho cuando entró Arcadia vieron lo mismo que nosotros, y las actrices, Emma Suárez, Natalia de Molina y el resto de actores lo vieron y siempre comentan es que no es tan evidente que te lleguen buenos guiones como este. Yo lo veo como una historia bonita y de esperanza. O sea, hay mucha gente que diría, Dios mío, 14 años para levantar una película, me muero. Pero por otro lado, si lo miras con visión positiva, pues a lo mejor tardas 14 años, pero un proyecto bueno no se muere en 14 años. Claro. Si tiene un valor la historia y si sus autores creen en ella, que lleve 10 años en el cajón no quiere decir que esté muerto. Sí, yo creo que, no sé qué opinará Pep, pero yo creo que una de las cosas complicadas de los proyectos cuando se largan como autor es que te siga interesando. Claro. Una historia que querías explicar en el 2009, igual 2024 como director o guionista no te interesa. O sea, ya ha pasado ese momento vital y yo soy una persona muy tenaz, muy cabezota, que diría mi madre, y siempre que he sentido el deseo y sigo sintiendo el deseo de hablar de esta historia y me apasiono hablando con la prensa. Ahora que estoy haciendo la promoción quiero seguir hablando, o sea que evidentemente es un tema para mí. Es una historia que en apariencia cuando empiezas a ver la película parece que va a hablar solamente de alcoholismo o de ese tipo de dependencia, y sin embargo, como ya has mencionado brevemente antes, habláis de una dependencia emocional también muy importante, además entre dos personas que son las dos protagonistas. ¿En qué momento del proyecto fue surgiendo esta relación de decir esto es lo que queremos hablar, o era desde el inicio queremos hablar de dependencia emocional también? Sí, esto era muy nuclear. O sea, esto era una premisa. De hecho, estaba prácticamente desde el principio, digamos, ahora igual Aitor me completa si no lo acabo de contar de manera precisa, pero en las sesiones de desintoxicación, en las terapias, digamos, hay una figura que es la de los coadictos, ¿no? Que es de qué manera necesaria la familia o las personas que rodean a una persona adicta forman parte en el fondo del sistema de la adicción, ¿no? Y cómo romper esto, ¿no? Entonces, esto estaba en el centro. En el fondo, no estábamos hablando de un proceso de desintoxicación, como de cómo una familia aprende a vivir de otra manera y a ser de otra manera, y cómo aprende a quererse, digamos, que se quieren mucho, pero tal vez no sepan quererse de la buena manera. Esto era nuclear, tan nuclear que una de las cuestiones que han estado clarísimas prácticamente desde el principio es que prácticamente el alcohol como tal, el consumo de alcohol, estaría totalmente en fuera de campo en la peli. Digamos, aparece de una manera circunstancial en una secuencia onírica, digamos, ¿no? Pero era muy importante esto, ¿no? De decir, no, aquí el alcohol nos está sirviendo para contar en el fondo cuestiones que tienen que ver con la lealtad, con el amor, con la manera de quererse, con el querer ayudar y no saber ayudar, y este tipo de complejidad. Yo creo que estaba prácticamente al principio formulada, y Aitor y yo hemos ido profundizando un montón en esto y hemos descubierto un montón de cosas. No sé, Aitor, si ho he explicat bé, això. Ho has explicat molt bé. Pues precisamente esa dependencia emocional entre estas dos personas creo que queda muy bien reflejada también, sobre todo una vez terminas de ver la película y la piensas, en la primera escena en la que la película arranca con el personaje de Emma Suárez, la madre, tumbada en el sofá, que lo primero que piensas como espectador es está durmiendo, luego rápidamente te das cuenta de que se inicia como un pequeño incendio, no está durmiendo y llega la hija a intentar ayudarla. ¿Teníais claro que esa iba a ser la escena de arranque?
desde el primer momento o en qué momento encontrasteis este es el punto de partida? Yo creo que está desde el principio, Pep, ¿no? ¿Esto? El incendio siempre existía como idea, pero existía como idea en fuera de campo. Y entonces íbamos viendo por cómo estaba la casa, por lo que hablaban los personajes, por la herida de la protagonista, etcétera, etcétera, y íbamos comprendiendo que algo se había torcido, ¿no? Y yo creo que en algún momento, no muy lejano, pero apareció la idea de qué pasa si arrancamos justamente con este momento. Pero yo diría, y aparte es un inicio tan fuerte que muy a menudo nos hacía dudar. Hostia, eso no es buena idea, arrancar por ahí, ¿no? ¿Qué le pasa a la peli si arrancamos o no arrancamos por ahí, ¿no? Esto fue bonitas estos diálogos. Sí, yo llegué al rodaje con la sensación de que igual se tenía ciertas dudas, porque me parecía que era una secuencia demasiado espectacular o demasiado evidente para el guión que era, ¿no? Que es un guión muy más sutil, más sobrio, más contenido. Y de hecho rodé un inicio alternativo. Rodé un inicio alternativo que yo lo recomiendo a todo el mundo, rodar inicios y finales alternativos, porque luego el montaje nunca se sabe, ¿no? Y era un inicio en el que Emma Suárez se miraba al espejo y entonces en su primer internamiento en la clínica. Y es un inicio que luego en montaje aprovechamos para el inicio de la peli. El plano que se ve a ella mirándose es el inicio alternativo, ¿no? O sea, pudimos combinar los dos. A mí me gustó el incendio porque la manera que lo hicimos, que es lo que tú hablabas, es como no fuera de campo, pero sí como en segundo término el incendio, es muy sutil. Digamos, no es nada dramático, entonces yo creo que encaja con el tono de la peli. Sí, entra primero, de hecho, el sonido de las llamas, ¿no? Y cuando te das cuenta de lo que está pasando al fondo desenfocado, es cuando dices, ah, claro, ese sonido es el sonido de ¿no? de maderas ardiendo, claro. Sí, Sí, entra poco, te coloca también, yo creo que en el tono de la película. Es una película pausada, podemos decir, ¿no? O sea, que no se toma su tiempo para explicarse las cosas, pero a la vez yo creo que efectiva, no es una película que divague. Porque es una película muy cortita, de hecho, dura 83 minutos. Entonces va al grano de las cosas, a la esencia, pero de manera concreta. Habéis mencionado antes que hubo problemas en montaje o desafíos en montaje. ¿Podéis contarnos? Bueno, el montaje nos encontramos con aquello que habíamos solucionado durante 12 años Pep y yo. De repente tenemos que volver a montar la película en 2 meses. Yeah. Entonces, claro, Pep y yo hemos hecho un trabajo increíble de encaje, pero tardamos nuestro tiempo. En cambio, en montaje teníamos menos tiempo y a la vez el problema es que teníamos muy poquitas piezas para el puzzle. Teníamos 20 piezas. Entonces, a la que una no encajaba, no tenías otra de comodín. No tenías una secuencia de transición del personaje caminando por la playa para cambiar de tono, para cambiar de ritmo. No, aquí eran 20 piezas que eran casi como 20 cortos. Fue complicado ese encaje, ¿no? Y al final lo que nos agarramos fue digamos, nos interesaba explicar muy bien cómo estaban los personajes a nivel emocional, cómo avanzaba eso. Y dejando las piezas tal como estaban, muchas veces eran como cortos que tenían un inicio, un desarrollo y un final. Entonces tuvimos que cargarnos finales o inicios, porque si no los personajes era muy difícil seguirles emocionalmente. ¿Por qué tuvisteis solo 2 meses para montar? Bueno, 2 meses, sí, o 3 meses. Es lo normal, ¿eh? Entre 8 y 12 semanas. Los tiempos de la industria rara vez coinciden con los tiempos de la creación. Yeah. Y entonces, esto lo digo ya no solo como cineasta, sino también como productor. Yo creo que una de las cosas más potentes que puede hacer un productor por un proyecto es justamente conseguirle a la peli los tiempos que necesita, ¿no? Porque realmente, o sea, esto no es un lugar común, es cierto casi siempre. En montaje se reescribe la película, en cierta manera. A veces de manera más salvaje y a veces menos, pero digamos, la película, esto es una frase que seguro que la habéis dicho muchas veces en este podcast, ¿no? Pero que se escribe 4 veces, en la mente del creador, después en guión, después en rodaje y después en montaje, y si quieres una quinta, en la mente de los espectadores. Pero en montaje ocurren cosas decisivas, porque de pronto cosas que en guión funcionaban increíble, en rodaje no las has podido hacer funcionar, o lo contrario, cosas por las que no dabas un duro o con las que ni siquiera contabas, de pronto han aparecido en rodaje y les tienes que hacer un lugar. Entonces, tener este tiempo en montaje
es fundamental. Y lo que ocurre es que, al menos mi experiencia, incluso las pelis que se montan con más tiempo, la última semana, casi siempre el cineasta o la cineasta dice, hostia, si ahora tuviera un mes y medio más, lo acabaríamos de dejar. O sea que en realidad es muy difícil dar por cerrada una peli. Tú siempre estarías añadiendo o quitando cortes, ¿no? Y hay algún momento que tienes que decir, hostia, lo dejo porque no porque no tengo tiempo o dinero, porque pierdo perspectiva, ¿no? Pero sí, no sé si fueron suficientes, Aitor, estas semanas. Igual ya te digo, son 8 o 12 semanas más las semanas de rodaje en las que el montador trabaja, pero tú como director no estás en la sala, ¿no? Yo, o sea, hubiera montado una semana más, evidentemente, ¿no? Pero no tengo la sensación de que fuera poco. Lo que sí eché de menos, por ejemplo, es hacer una pausa larga. Hacer una pausa que me permita olvidarme de la película. 2 meses. Y me voy a una isla, Grecia, y conseguir durante todo un día no pensar en la película, que en ningún momento aparezca la película por mi cabeza, eso sí que lo eché en falta. Esa desconexión, porque realmente estás muy apegado a la película y ahí a veces estás tan cerca del elefante que no lo ves. Entonces tienes que tomar cierta distancia. Has mencionado la palabra elefante y hay un momento que hablábamos antes fuera de micro, muy importante en la película, que no sé hasta qué punto podemos hablar porque igual se considera spoiler, no lo sé. Sí, es una secuencia en la que es muy impactante y en una secuencia que estaba planteada sobre guión, estaba escrito lo que se veía, digamos, y al final decidimos que no, trabajarlo fuera de campo, y yo creo que es un acierto. Sí. Un acierto porque va del elefante que no vemos, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la secuencia, que no se ve el elefante. Pero es una escena, a ver cómo podemos comentarlo. Dale, a ver si lo consigues. Sin estropear la sorpresa. Sí, sí. Pep, no sé si querías decir algo. Que yo decía que esto con Aitor no hemos tenido tiempo de comentarlo. Yo en la proyección que estuve, es prodigioso el efecto que tiene esta secuencia en los espectadores. Sí, muy bueno. Y realmente era una secuencia que estaba al límite. Es muy potente lo que significa esta secuencia para la peli y lo que significa para los espectadores, ¿no? Aparte, sin destriparla, uno de los elementos potentes de la secuencia es que uno tarda un rato en darse cuenta de que está en una secuencia onírica. O sea que al principio la lees con el código con el que estás leyendo el resto de la película y esto contribuye al efecto, yo creo, ¿no? Sí. Yo creo que con lo que hemos comentado, yo creo que ha quedado claro. Yo estaría más cómodo si no siguiéramos hablando de esto. Ha quedado claro y yo creo que el que haya visto la película sabe perfectamente de qué estamos hablando. Claro que sí. Pues otra de las cosas que quería comentar y que ya habéis mencionado antes brevemente es el tema del baile, la danza y la música. Últimamente tengo la sensación de que está habiendo en el cine y en las series en España muchas escenas de baile en las que los personajes tienen un momento emocionalmente climático, y estoy pensando en Yo Adicto, en Los Últimos Románticos, incluso el final de Un Amor. ¿Qué tiene la música y el baile que es tan interesante a nivel cinematográfico? Bueno, esto ya sabéis que va así, ¿no? De repente se juntan, no sé, no es que nos copiemos unos a otros, ¿no? Pero hay ciertos intereses compartidos. Mira, otro día estuve en el estreno de Polvo Serán, que es una película que se tenía que haber estrenado el año pasado, y lo presentaba el director, ¿no? Y decía, bueno, es que el año pasado no había ningún musical, ni se hablaba de la eutanasia, ¿no? Y de repente, este año, pues no sé, coincidencias. Lo que sí es evidente es el poder de la danza. La danza es un arte... A mí me fascina, es de los más evocadores. Digamos, no hay trama, no tienes que entender nada, es solo emoción, ¿no? Y eso es lo que a mí me fascina de la danza. He hecho muchos trabajos de videodanza porque creativamente te da mucho juego, te da mucha libertad como creador. También hacia el final hay un personaje, el personaje de Blanca, describe el olor de su madre. También estoy intentando no hacer muchos spoilers. El olor de su madre y lo que eso significa y lo que le da a ella a entender que está ocurriendo con su madre. Estos son unos detalles muy interesantes. No sé si vienen de documentación o cómo descubrís estos detalles tan específicos pero que hacen la película tan real, tan realista. Documentación. Esto es haber investigado mucho temas de adicciones y entrar muy al detalle.
La verdad es que esto es unas cosas que, por ejemplo, con Natalia trabajando, Natalia Molina, y ya llevábamos ya muchos ensayos y de repente un día dice, claro, es que esta mujer lo que ocurre es que huele todo, porque luego va al hospital y huele al niño. Y digamos que eso le sirvió a ella como herramienta actoral, ¿no? Para poder desarrollar su personaje, ¿no? Y son estos elementos sensoriales que sí que es verdad que hacen que te creas la película, ¿no? Y porque es verdad, las personas que consumen alcohol pueden camuflarse de muchas maneras, con chicles, con yendo desodorante, bueno, todo, pero hay algo en el olor corporal que no se puede tapar. Yo creo que es justamente lo contrario de lo que decíais de la danza, en cierta manera, ¿no? El cine es un arte que puede filmar los cuerpos. Los cuerpos son difíciles de escribir, una danza es difícil de escribir, pero se puede filmar y se deja filmar y el cine es un arte del cuerpo. Sin embargo, el olor o el viento, por ir a otra cosa, son cosas que no se pueden filmar. Sin embargo, son tremendamente evocadoras. Entonces, darle un lugar al olor en una película, ¿no?, tiene un efecto fuerte en el espectador, ¿no? Porque se tiene que hacer o bien mostrando personajes oliendo, digamos, oliendo cosas, o bien por la palabra, ¿no? Pero sí es verdad que el olor hace conectar emocionalmente de una manera que, por ejemplo, la vista no conectas desde el mismo lugar, ¿no? Y es muy potente. Es más directo, pronto, ¿no? El olor, ¿no? Claro, el olfato, y que en un monólogo es una escena tremendamente verbal, pero a la vez uno de los momentos, si no el momento más desgarrador de toda la película, y que de pronto el recuerdo que con más precisión comparte el personaje sea que su casa volvía a hacer aquel olor, este tipo de precisión es justamente el que le da densidad emocional y que hace que la cosa tenga la textura de la vida, ¿no? Esto es algo que solo una persona que está viviendo esto puede compartir. Está lo más alejado del estereotipo que te puedas imaginar. Pues tengo una última pregunta, pero no sé si vais a querer hablar de ella porque es literalmente el final y lo que ocurre en los créditos. No sé si queréis comentarlo o... Bueno, supongo que sabéis a qué me refiero. Sí, bueno, no exactamente a qué, me refiero pero... a la voz del personaje relatando esas acciones que la peli se va a créditos y nosotros como espectadores seguimos escuchando esa voz del personaje. Sí, toda la peli tiene una propuesta, como decía antes, de dejar espacio al espectador. No solo para que invente qué ocurre entre una secuencia y la otra, sino para que habite la película con su propia experiencia. O sea, es una película con una trama muy sencillita, y entonces esa es la propuesta de la película. Y el hecho de continuar los títulos de crédito es una invitación a que te vayas a casa con la película encima, ¿no? O dentro. Y esa a mí siempre me ha parecido que era lo interesante bueno, en general del cine, tengo que decir, que es que las pelis te lleguen, te las quedes, que no sea como que tengo la sensación de que consumimos mucho audiovisual ahora mismo que intenta ser fresco, ligero, que no deje pozo, ¿no? Y esta película es todo lo contrario, ¿no? Desde una visión optimista, tengo que decir, ¿eh? Porque para mí la peli lo que dice es que los problemas son difíciles de abordar y tratar, pero es mucho mejor que no negarlos, ¿no? Y es una peli muy positiva en ese sentido, ¿no? Y ese final puede ser agridulce, pero yo creo que tiene una carga positiva muy grande, ¿no? Uno de los logros de este final es que es de una complejidad, más allá de este detalle de los créditos, que es esto que está diciendo, lo que ocurre entre los personajes es de una complejidad emocional bien difícil de entender, el matiz. Es decir, comprender qué tipo de final es, qué te está contando, por qué es el final justo y adecuado para esta peli. No, esto era un reto para Aitor y para mí, y darnos cuenta de que de pronto este final se comprende perfectamente en toda su complejidad. Hostia, esto es una de las cosas más difíciles de esta peli. Yo estoy muy contento de esto. Quizás es de lo que esté más contento. Aitor Echeverría, Pep Garrido, estrenáis el primer largometraje como director de Aitor Echeverría, Desmontando un elefante. Muchas gracias por venir a Exigencias del Guión y os deseamos mucho éxito. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, un abrazo. Paul, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción, Paul Sánchez. Diseño gráfico, Jorge Espejo. Música, Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada.
Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es y en el teléfono de España 613 00 6650. Hasta la semana que viene.